Mi nombre es Lisbeth Guadalupe Ortiz Arias, soy del grupo 6IA de 12 y yo les voy a exponer recursos humanos y diseño del trabajo, que es la exposición del segundo parcial. Estrategia de recursos humanos para la ventaja competitiva. El objetivo de la estrategia de recursos humanos es administrar las tareas y diseñar los trabajos con el propósito de emplear a las personas de manera eficiente. Cuando planteamos una estrategia de recursos humanos, nos proponemos asegurar que las personas, 1. Se utilicen de forma eficiente dentro de las limitaciones que imponen otras decisiones de la administración de operaciones, y 2. Que tengan una calidad de vida razonable en el trabajo en una atmósfera de compromiso y confianza mutua. Restricciones sobre la estrategia de recursos humanos. Muchas decisiones tomadas acerca de las personas están limitadas por otras personas. ¿Qué quiere decir? Que al momento de alguna decisión que tenga que tomar un empleado, por ejemplo, están limitadas a lo que algún gerente o el jefe o en este caso un administrador esté restringiendo. La mezcla de productos puede determinar la estacionalidad y la estabilidad del empleo. La tecnología del equipo y los procesos llegan a tener implicaciones en la seguridad y el contenido del trabajo. La decisión sobre la localización puede afectar el entorno en el que laboran los empleados. Esto, aunque parece algo muy banal, es de vital importancia porque si el lugar en el que están no tiene un buen clima, hace mucho calor, no tiene aire concurrido, entonces a lo mejor esto afecta en el desempeño laboral de nuestros empleados. Las decisiones de distribución como línea de ensamble contra célula de trabajo influyen en el contenido del mismo. Y bueno, pues el administrador efectivo considera tales decisiones en forma simultánea. El resultado es un sistema efectivo y eficiente que mejora el desempeño individual y de equipo a través de un diseño del trabajo óptimo. Las estrategias de recursos humanos. En estas tenemos el qué, que es la estrategia de producto, habilidades necesarias, talentos necesarios, materiales empleados, seguridad, el cuándo, los horarios, hora del día, en qué época del año, la estabilidad de horarios, estrategias de localización, que es el dónde, pues el clima, la temperatura, el ruido, la luz, la calidad de aire, aunque como les explicaba hace un momento, esto parece no importar, pues es algo que influye de manera muy concreta en el desempeño laboral de nuestros trabajadores. Por eso es importante tener una buena estrategia de localización para generar el desarrollo de nuestros empleados de manera eficaz. Los procedimientos, las estrategias de proceso, la tecnología, la maquinaria, equipo de empleados, la seguridad, el quién, diferencias individuales, fuerza y fatiga, procesamiento de información y respuesta, y por último tenemos el cómo, estrategia de distribución física, posición física orientada al proceso, línea de ensamble, célula de trabajo orientada al producto. Planeación de la mano de obra. Es el medio para determinar las políticas de personal que se refiere a estabilidad laboral y horarios de trabajo. La planeación de la mano de obra determina las políticas de personal que se refiere a 1. La estabilidad social y 2. Horario de trabajo. Políticas de estabilidad social. ¿A qué se refiere? Bueno, pues la estabilidad en el trabajo se relaciona con el número de empleados que la organización mantiene en cualquier momento. Como primer lugar, tenemos seguir la demanda con exactitud. Al seguir esta demanda, los costos directos de mano de obra se mantienen ligados a la producción, pero se incurre en otros costos. Y como número 2, tenemos mantener constante el nivel de empleo. La estabilidad en el nivel de empleo permite retener la fuerza de trabajo capacitada y conservar al mínimo los costos de contratación, despido y desempleo. Una empresa que mantiene estable su fuerza de trabajo tiene más posibilidades que sus empleados acepten salarios menores que la empresa que sigue la demanda. Y pues estos ahorros al final significarían una ventaja competitiva muy grande. Las políticas mencionadas son solo 2 de aquellas que son eficientes y proporcionan una calidad de vida en el trabajo razonable. Toda empresa debe establecer sus políticas sobre estabilidad laboral, que en parte están determinadas por la forma en que la administración considera los costos de mano de obra, como costo variable y costo fijo. Los horarios de trabajo, horarios flexibles. Los horarios flexibles es un sistema que permite que los empleados determinen dentro de ciertos límites sus propios horarios de trabajo. Esto quiere decir que una política de horario flexible permite que el empleado, obviamente con la notificación adecuada, entre a trabajar, un ejemplo, a las 8 de la mañana y pues no sé, tenga una tolerancia de 2 horas
más tarde o más temprano, pero con esta política el empleado tiene más autonomía e independencia. Esto quiere decir que hace que se sienta pues más seguro, más libre, y esto genera un efecto positivo dentro de nuestro trabajador y incurre, no sé, a tener un desempeño laboral mejor. Otra opción es la semana de trabajo flexible. Este plan a menudo implica trabajar menos días de más horas, por ejemplo, 4 días de 10 horas de trabajo, o como en el caso de las subestaciones eléctricas, turnos de 12 horas. Otra opción que también pues es muy viable es que consiste en jornadas de trabajo más cortas en lugar de más largas. Con frecuencia este plan hace que los empleados pasen a ser de tiempo parcial. Esta opción resulta pues muchas veces atractiva para las industrias de servicios, que son las que requieren más personal cuando aumenta pues la carga de trabajo, por ejemplo. Está la clasificación del trabajo y reglas laborales. Existen clasificaciones del trabajo y reglas laborales específicas. Entre ellas pues el quién puede hacer qué, cuándo y en qué condiciones. A menudo, pues, en respuesta a la presión sindical, estas clasificaciones y reglas de trabajo limitan la flexibilidad de los empleados en el trabajo y, por tanto, reducen la flexibilidad en la función de operaciones. Crear un estado de ánimo alto y cumplir los requerimientos de personal para una operación eficiente y sensible es más fácil cuando la administración tiene menos clasificación del trabajo e impone menos reglas laborales restrictivas. Es lo que yo les comentaba pues hace un momento. Entre más restringidos se sientan los empleados, pues a lo mejor su autoestima es menor y esto no genera un buen desempeño laboral. Por eso es importante darle a nuestros empleados una autoestima alto, seguridad en su empleo, etcétera. Diseño del trabajo. Bueno, pues el diseño del trabajo especifica las tareas que constituyen un trabajo para un individuo o grupo de individuos. Nosotros examinamos 7 componentes del diseño del trabajo. El primero es la especialización del trabajo, el segundo, la ampliación, el tercero, componentes psicológicos, el 4, equipos autodirigidos, el 5, sistema de motivación e incentivos, el 6, la ergonomía y métodos de trabajo, y por último, el 7, lugar de trabajo con ayudas visuales. Especialización del trabajo. Bueno, la importancia del diseño del trabajo como variable de la administración se le atribuye a un economista del siglo XVIII de nombre Adam Smith. Smith sugirió que la división del trabajo, también conocida como especialización del trabajo o mano de obra especializada, ayudaría a reducir los costos de mano de obra de los artesanos con múltiples habilidades. Y pues existen varias maneras de lograrlo. En primer lugar, tenemos el desarrollo de destrezas y aprendizaje más rápido de los empleados, pues debido a la repetición. El estar repitiendo constantemente algo, pues genera que hagas más hábil, que aprendas mejor y que se te destreces de manera más eficaz. Entonces, al momento de estar repitiendo, pues generas como a lo mejor alguna técnica y lo puedes hacer de manera pues más rápida y obviamente mejor. Menos pérdida de tiempo porque el empleo no cambia de tarea o de herramientas. Si tú estás en una empacadora de leches y tú tienes el mismo trabajo siempre, pues entonces ya no tienes que estar cambiando, no tienes que, por ejemplo, gastar en capacitaciones, sino que tú sabes tu trabajo, vas mejorando y al mismo tiempo, pues disminuye el estar, bueno, generas menos pérdida de tiempo. Y el último, desarrollo de herramientas especializadas y disminución de la inversión porque cada empleado solo tiene las herramientas necesarias para realizar una tarea específica. Pues esto es muy importante porque al solo tener las herramientas que utilizas no generas gastos extras en herramientas que al final no te van a utilizar o no te van a servir como empleado. Si utilizas solo lo que necesitas, ahorras y aún así tienes éxito porque estás haciéndolo de manera correcta y utilizando las herramientas necesarias. Aplicación del trabajo. Existen varias maneras de modificar los trabajos. El primer enfoque es la ampliación del trabajo, que ocurre cuando se agregan tareas que requieren una destreza similar al trabajo existente. La rotación del trabajo es una versión de la ampliación del trabajo que sucede cuando se permite al empleado pasar de un trabajo especializado a otro, pero es importante que no varíe tanto. Por ejemplo, si tú estás haciendo contabilidad y de repente te pasan a por ejemplo, el abogado, pues entonces no tiene nada que ver con tu área y eso también genera pérdida de tiempo y genera pérdida de dinero. Es por eso que es importante que estás especializado en un trabajo, te pasen a otro, pero que esté dentro de la misma, que tenga destrezas similares al trabajo existente.
Otro enfoque es el requerimiento del trabajo, que agrega al trabajo actividades de planeación y control. Y por último tenemos la delegación de autoridad en el empleo. Una extensión común en el enriquecimiento del trabajo es la práctica de enriquecer las tareas con la finalidad de que los empleados acepten responsabilizarse de diversas decisiones que en general se asocian con personal especializado. Un ejemplo de aplicación del trabajo sería expansión horizontal del trabajo y de enriquecimiento del trabajo, expansión vertical del trabajo. ¿Por qué? En la expansión horizontal del trabajo, como comentaba, estás dentro de la misma línea. Trabajo actual, y no sé, tienes un soldar a mano y entonces te cambias a adherir etiquetas con la tarjeta del circuito de impresión. Entonces estás dentro de la misma línea. Y el enriquecimiento del trabajo es cuando de un puesto que estás pasas, por ejemplo, como a supervisor, a uno más alto, y eso genera enriquecimiento porque ya tienes los conocimientos necesarios. Componentes psicológicos en el diseño del trabajo. Una estrategia de recursos humanos eficaz también debe de considerar los componentes psicológicos en el diseño del trabajo. Estos componentes se enfocan en cómo diseñar trabajos que cumplan ciertos requerimientos psicológicos mínimos. Estudios de Hawthorne, los estudios que introdujeron la psicología al lugar de trabajo. Los hallazgos publicados en 1939 demostraron de manera concluyente la existencia de un sistema social dinámico en el lugar de trabajo. Estas centrales de trabajo tienen características. En las 8 décadas transcurridas desde los estudios de Hawthorne se han realizado valiosas investigaciones respecto a los componentes psicológicos en el diseño del trabajo. Uno sería la variedad de habilidades que requieren que el trabajador use varias habilidades y talentos. La 2 es la identidad del trabajo para permitir que el trabajador perciba el trabajo como un todo y reconozca un principio y un final. 3. Significaba el trabajo que proporciona al trabajador un sentido de que el trabajo tiene un impacto en la organización y en la sociedad, que se sienta útil, significativo. 4. Autonomía de ofrecer libertad, independencia y discreción. Esto es muy importante porque genera impactos muy positivos. Yo creo que se los he venido repitiendo toda la exposición. Y por último, la retroalimentación para proporcionar información clara y oportuna sobre el desempeño. El desempeño que tú tienes en tu trabajo, que se te retroalimente, que se te felicite cuando lo amerita y que se te haga saber cuando estás haciendo algo mal. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por la atención prestada.